La verdad es que el color de una imagen se ha llegado a convertir en una verdadera obsesión para mí este último año. Desde que empecé a focalizarme mucho más en el mundo del vídeo, siempre he estado en la continua búsqueda de ese look cinemático. Hasta que a base de informarme y ver muchos tutoriales, di por casualidad con el canal de YouTube de Tom Bowles. Tom Bowles es un director de fotografía que hasta ahora ofrecía su PowerGrade Cineprint 16, el cual he estado usando estos últimos meses. Desde el primer momento quedé absolutamente maravillado. Con solo tocar algunos parámetros en su estructura de nodos, la imagen que te da es brutal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a presentar la forma en que yo trabajo el color usando Cineprint 35, un PowerGrade de Tom Bowles, como os he dicho antes. Y antes de todo me gustaría recalcar que no soy un profesional ni mucho menos del color. Llevo trabajando color aproximadamente hace año y medio, una cosa así. Y sí que es verdad que me quedé maravillado con la primera versión del PowerGrade de Cineprint 16. Y desde entonces no utilizo otra cosa para colorear mis vídeos. La verdad que dan un look, una imagen espectacular y me declaro fan absoluto de este PowerGrade. Antes de explicaros cómo trabajo, cómo se instala y demás, me gustaría dejar claro, diferenciar lo que es un PowerGrade de lo que es un LUT. Un LUT al final sería como un filtro de una imagen, es decir, tú importas un filtro, en este caso un LUT, a DaVinci en este caso, que es lo que utilizo yo, y directamente lo que te da es un look a la imagen sin poder trastear mucho lo que es cada parámetro, cada nodo, porque al final es, ya te digo, es un filtro que tú aplicas y con él te da una imagen. Por otro lado tenemos lo que es el PowerGrade, en este caso repito Cineprint 35 o 16 o cualquier PowerGrade. Lo que te permite es importar una serie de nodos, en una cadena de nodos bien estructurados o estructurados como el propietario del PowerGrade ha querido, y a partir de aquí lo que tú puedes hacer es trastear, tocar cada detalle, cada nodo como quieras, e incluso cada nodo luego tiene subnodos los que puedes acabar de detallar para que te den esa imagen, ese look que tú quieres. ¿Qué permite un PowerGrade? Lo que te permite sobre todo es poder trabajar de una manera mucho más rápida, mucho más fluida, porque al final no tienes que ir creando nodos, al final te viene todo dado y tú sabes que cada nodo lo que hace y cómo tocarlo. Es decir, para conseguir esa imagen ya lo tienes todo estructurado y solo tienes que ir tocando cada uno de los nodos en orden o en el orden que tú quieras. Bueno, antes de nada os voy a regalar una ASMR encendiendo incienso. Mucho mejor. Ok, pues antes de empezar a trabajar ya en lo que son las ediciones de color de cada imagen, que he puesto como ejemplo 4, a ver si las podemos hacer todas porque yo me enrollo mucho y entonces pues bueno, veremos. Pero os voy a enseñar primero cómo instalar los PowerGrades, es decir, cómo instalar Cineprint 35 y a partir de aquí empezamos, ¿vale? Veréis que es muy fácil porque al final es solo importar el PowerGrade que te has bajado, así que vamos a importarlo y luego vemos cómo funciona. Entonces, tan sencillo como venimos a la pestaña de color, pestaña de galería. Aquí veis que ya tengo los míos todos bien estructurados, entonces lo único que hay que hacer es venirse aquí, botón derecho y le damos a agregar álbum de PowerGrade. En este caso voy a ponerle importación, PowerGrade, y aquí le damos a importar. Entonces venimos a, en este caso, Cineprint. Aquí tenemos los PowerGrades. Depende de la cámara que estés utilizando, es decir, si utilizas Fuji, Canon, Nikon, Sony. En este caso yo utilizo Sony, entonces nos dirigimos a la sección de Sony. En este caso Sony S-Log3 e importamos los .drx, que son los archivos del PowerGrade, y le damos a importar. Tan fácil como eso, ¿vale? Entonces todos los PowerGrades tenemos versión 500D, 160D y 250D. La 160D es la que menos utilizo o menos he utilizado, que sería como el stock de Fuji, algo así parecido, pero las que más utilizo son la 500D y la 250D.
Por lo que he estado viendo, la 500D se debería utilizar para interior y la 250D para exterior. Es decir, la 500 es tungsteno, es decir, interior, y luego la 250D para luz de día, exterior, ¿vale? Así que vamos a empezar. Como veis es muy fácil, he tardado 3 segundos, así que vamos a empezar ya con el Cineprint 35. Ok, pues ya estamos dentro del programa, ya hemos instalado lo que es el Power Grid, lo tenemos en versión, se me olvidó deciros, en versión 35 mm y 16 mm, y en este caso vamos a utilizar el 35 mm. Normalmente utilizo el 250D, así que lo podemos o arrastrar o lo podemos aplicar ajustes cromáticos, ¿vale? Así que esto está perfecto. Limpiamos un poco la ventana, que me gusta siempre trabajar lo más limpio posible. Y una vez tenemos esto, os voy a enseñar un poco cómo funciona o cómo está dividido este Power Grid. Tenemos, si veis, 4 filas en total, ¿vale? Tenemos aquí una. Os lo voy a dividir un poco para que veáis también cómo se divide, cómo lo ha dividido Tom. Y en este caso tenemos la primera fila, la cual lo que está haciendo es simplemente hacer un preajuste inicial de la imagen, es decir, primero te lo convierte automáticamente porque ya hemos seleccionado que el Power Grid es de Sony. Luego tenemos la exposición, balance de blancos, y tiene aquí un precontraste que lo que te hace es aplanar un poco la imagen. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Luego, para que no se nos olvide y demás, a mí me gusta dejarle lo que es el grano aplicado a la imagen según para qué vídeos. En este caso se lo vamos a dejar aplicado porque me gusta que sea también un poco más cinemático. Y tenemos que irnos a la pestaña de Grain 35, le damos a mostrar nodo compuesto y tenemos la versión HD, es decir, para 1080, y la versión 4K. En este caso deseleccionamos esta y activamos esta. Con comando D también lo podemos activar y desactivar. Volvemos atrás y lo tenemos puesto, ¿vale? Luego, en esta parte de aquí tendríamos ya lo que es más el look, cómo buscamos la imagen final, ¿vale? Tema de primarios, es decir, sombras, luces, medios tonos y demás. Luego también en esta misma fila, digamos, tenemos la alación, que es, digamos, la simula la película. En este caso creo que es mucho más natural que en Cineprint 16. En Cineprint 16, que también se puede ajustar, es mucho más exagerada. Yo creo que aquí es una forma más natural, también al imitar o simular la película de 35 mm, sí que se nota que es mucho más suave, más sutil, me gusta mucho. Y luego por último, aquí tenemos ya la cadena de nodos finales, donde si queremos le podemos aplicar también un poquito de polvo a la película para simular un poquito más la película. No se lo suelo aplicar, es decir, casi nunca se lo he aplicado. Luego tenemos aquí un nodo que también lo que hace es añadirle calidez a la imagen, ¿vale? De momento lo aplicamos. Por lo que he escuchado es, si activas Print Out, tienes que desactivar Cine On Out y viceversa. Eso siempre acordarnos. Por último, nos ofrece un reductor de ruido, el denoise. Normalmente es aconsejable aplicarlo. Yo en este caso no lo voy a aplicar, pero si hubiese ruido y demás, es aconsejable aplicarlo. Una vez lo tenemos ya todo aclarado, podemos empezar un poco a toquetear. En este caso vamos a seleccionar algún frame donde esté yo. Por ejemplo, ¿qué os parece? Tal vez, mira, me voy a quedar con este mismo, ¿vale? Fijaros que de momento no he tocado nada. Y la imagen a mí personalmente me encanta, o sea, me parece una auténtica locura. ¿Qué podemos hacer primero? Pues irnos a la exposición, es decir, aquí, a este nodo de aquí. La verdad es que lo veo bastante bien expuesto. ¿Pero qué podemos hacer? Pues podríamos hacerle aquí un reset, aunque yo creo que más o menos estaba... Yo lo dejaría más o menos por aquí. Creo que me parece bastante guay. Luego, el balance de blancos, yo normalmente trabajo cuando grabo, no lo tengo en automático en la cámara, porque si no luego a la hora de colorear, sobre todo, es una locura, porque si te cambia un poco la luz y demás, la cámara intenta compensarlo, se empieza a desquebrajar todo. Entonces, yo lo que aconsejo, o como la forma que yo trabajo, es el balance de blancos siempre lo tengo en luz de día. Y a partir de ahí sé que siempre, por ejemplo, si yo estoy grabando en una localización en concreto, sé que durante todo ese día de rodaje, de esa mañana, cuando sea, sé que lo voy a tener
en el mismo tono, ¿vale? Luego nos podemos venir a balance de blancos, lo que estaba comentando, y sí que es verdad que tengo un tinte un poco entre verdoso y un poco amarillento. Entonces me puedo venir aquí, podría tocarlo tanto en las ruedas de color como aquí. Normalmente lo toco yo aquí arriba, me es más cómodo, me es más preciso. Que aprovecho para deciros, si veis, yo esta parte de aquí, las ruedas de color son muy pequeñas y no sé por qué llevo mucho tiempo intentando buscar la solución, porque veo que hay gente que tiene las ruedas de color mucho más grandes. Si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en los comentarios, porque me lleva de cabeza, porque sí que he visto que mucha gente las tiene mucho más grandes, son mucho más precisas, y es por eso que quiero también conseguir solucionarlo. De momento no lo he conseguido, he preguntado a mucha gente y nadie me lo sabe decir, así que si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Bien, entonces, ya os he dicho, lo veo un poco anaranjado, así que lo voy a pasar un poquito a colores más fríos. Sí que tiene un tono más verdoso. Y yo creo que por ahí, más o menos, el tinte quedaría algo así. Antes del balance de blancos, después del balance de blancos. Más o menos, tampoco me quiero yo explayar mucho. Después tenemos aquí lo que he activado, que es el precontraste. Te da una imagen un poco más plana para poder luego tocar contraste, tener más rango dinámico en cuanto a contraste. Si veis la forma de onda, se aplana un poco, cosa que nos dará más juego después. Luego, lo que os he dicho, el grano, lo hemos puesto en 4K, porque esta imagen está grabada en 4K. Y luego nos vamos ya un poquito más pues al look de esta imagen. Lo que hago yo es irme a contraste, que por cierto tenéis aquí un nodo que se llama pastel, que lo que hace también es darte un tonito más pastel a toda la imagen. Me encanta a mí, o sea que yo lo dejo. Primero de todo me gusta tocar tanto contraste como pivote. La verdad que la veo bastante bien la imagen. Podríamos probar o quitarle contraste, que no se ve mal, es un look más vintage, más retro. Y si no, dejarlo un poquito más por aquí. Luego el pivote lo que hace, si os fijáis en la representación gráfica, lo que hace es moverte la zona media de las luces y sombras. Entonces me gusta dejarlo un poquito más así, porque como que deja una imagen más sólida para mi gusto. Luego entramos en el mundo ya del más en concreto del color en sí de la imagen, donde podemos también trabajar con sombras, medios tonos, altas luces, o si no directamente con toda la imagen en general en offset. Entonces aquí le podríamos dar un toque más frío, tal vez. Entonces lo que nos vamos es a la rueda de offset, en este caso, y le podemos dar un toque un poquito más azulado, más frío, ¿no? En este caso, si os fijáis, esto es con la rueda aplicada, es decir, un tono más frío, y aquí tenemos un tono más cálido, el que teníamos inicialmente. Creo que los dos funcionan muy bien, y esto irá en función también del toque que le quieres dar a la imagen en concreto, o la intencionalidad que quieras darle. Pasamos al siguiente ejemplo y hacemos lo mismo. Lo arrastramos y ya lo tenemos aquí puesto. En este caso, como la imagen me molesta mucho que se vea tan verde, vamos a tocar primero el tema del tinte y la temperatura. ¿Vale? Esto es sin white balance con white balance. Aproximadamente, estoy intentando ir un poco más rápido porque si no... La exposición, podríamos bajarla un pelín. El power grid lo tiene como defecto a 22. Yo lo que hago normalmente es lo reseteo y a partir de aquí vemos cómo tocarlo. Vale, genial. Luego lo mismo, tenemos aquí el precontraste, que te da una imagen más plana, que la verdad que me gusta ya. Es que si os fijáis el look es brutal, o sea, es maravilloso. La relación siempre la dejo igual, aunque si quisiéramos tocarla es venirse aquí y tocar la ganancia de salida. Yo lo dejo como está. Si esto fuera en Cineprint 16 sí que habría mucha diferencia, entonces trabajaríamos con valores de 0.2, 0.1 para que fuera algo más natural. En este caso, al ser tan natural y solo se ve en sitios muy concretos, o sea que genial. Y nos vamos también, por ejemplo, veis aquí, me vengo aquí, le da ese toque más cálido, más cinemático a lo mejor, ¿no? Perfecto. Lo único que podemos tocar aquí en este caso será un poquito el contraste y el pivote. Al tener tanto contraste por la luz natural que nos da la imagen, podemos incluso
bajarle un poquito el contraste. Y el pivote también podríamos dejarlo una cosa por aquí. Siempre hacemos zoom y vemos un poquito la imagen aquí. En este caso, veis que el pivote da un poquito más de consistencia a la imagen. Es decir, lo podemos dejar por aquí. Esto sería sin y con. Sin y con. La verdad que está muy chulo. Podemos probar también de darle un poquito más, un tono más anaranjado, ya que queremos darle que sea un poquito más suave la imagen. Nos podemos ir también a lo que es el offset, a la imagen general, y en este caso le podríamos dar un toque un poquito más amarillento. También me gusta mucho dárselo a las imágenes, es decir, nos vamos a la ruedecita, a la rueda de offset, y le aplicamos un pelín de tono, sin pasarnos, siempre hay que ser muy sutil. ¿Veis? Le da un toque más suave, ¿no? Es más agradable de ver. Hay veces también que pasa, que no lo he contado, pero te da un toque a las pieles un poco un tono rojizo. Entonces, si es necesario, se toca. En este caso, no lo veo necesario. Y aquí podemos aplicar algún ejemplo más que me interesaba buscar. De balance de blancos, vamos a ver cómo está. No lo veo mal del todo. Podríamos aplicarle un poquito de tinte. Vale. Si os fijáis, sin tinte, con tinte. Sí que tenía un tono más verdoso. Entonces yo creo que ahora está mucho mejor. Exposición sí que es obvio que le hará falta exposición. Aunque quememos las luces de la ventana, al final lo que nos interesa es que el sujeto en este caso esté bien iluminado. Aquí, aunque subamos el brillo, es decir, la luz, la información que se pierde aquí será muy poca, porque al final no nos condiciona a perder la información de estas flores. Aparte lo entendemos con estas otras. Lo que queremos es que el sujeto esté bien iluminado. Yo creo que por aquí está mejor. Sin, con. Perfecto. Genial. Me gusta mucho. Incluso, si quisiéramos, lo que podríamos hacer es aplicarle Option S, un nodo en cadena, es decir, en serie. Podríamos aplicarle aquí una máscara redonda alrededor de mi cuerpo, y podríamos incluso aclarar un poco más al sujeto, en este caso a mi persona, y desde aquí pues lo suavizamos un poco. ¿Qué podemos hacer en este caso? Y venimos aquí, incluso podemos aclararlo un poco. Si os fijáis, sin y con, ¿vale? Creo que está bien explicar sobre todo por qué hacemos esto. Contraste final, he dicho que a lo mejor me gustaría darle un tono un poco más, un look más vintage. ¿Qué podemos hacerle también? Pues podríamos aplicar otro nodo en serie, venirnos a curvas, vale, y entonces podemos venirnos aquí y subir un poquito las sombras, darles un poquito más ese toque, y las luces también, bajarlas un poquito, para darle ese toque más, como que el negro no sea un negro puro, sino que sea un negro tirando a gris. Ahora lo veréis. Si os fijáis, mira, aquí por ejemplo tenemos un negro. ¿Qué podemos hacer? Si veis las sombras, el negro puro sube, y también lo que es la luz absoluta, la luz la bajamos. Así que aquí tenemos varios, y lo que podemos hacer es, si queremos, le damos un poquito más de contraste, si queremos. Perfecto, lo tenemos. Fijaros. En este caso también me gustaría darle un poco de calidez porque la imagen lo pide. Estás en un momento bastante íntimo tú solo, y creo que si le das un toque un poquito más anaranjado puedes resaltar, ¿no?, esa nostalgia, digamos. Entonces nos vamos a primarios, nos vamos al offset, aunque podríamos tocar también medios tonos o luces. Si queréis podemos a tocar las luces. Si nos vamos más por aquí, podemos venirnos aquí. Voy a hacerlo muy exagerado para que veáis. ¿Veis? Le damos ese toque más anaranjado. No lo quiero tan exagerado, pero algo así. ¿Veis? Enfatiza un poco más esa nostalgia, ¿no? A mi parecer. Así que creo que queda bastante bien. Aunque me gusta mucho así, pero para enseñaros también cómo funciona y cómo aplicamos las cosas y por qué, creo que también está guay ponerlo así. Perfecto.
Esto está claramente subexpuesto porque al final la cámara estaba cogiendo un poco el general de esta zona y claro, vio estas luces que estaban bien, pero claro, yo al estar en sombras estoy bastante subexpuesto. Podemos utilizar el tema de las máscaras o si no, sobreexponer un poquito toda la imagen. Luego tocamos el balance de blancos también, pero vamos a venirnos por aquí. Reseteamos esto. Y yo creo que por ahí más o menos está bien. Sin y con. Entonces nos venimos aquí. Yo lo noto bastante verde. Entonces nos vamos a venir al tinte otra vez. Algo más así. Aunque me gustaba ese look porque también le da un look bastante chulo a la imagen. De igual forma lo veo muy naranjado. Y lo vamos a bajar un poquito. Antes, después, creo que está mucho mejor. En este caso, si veis lo que son los tonos de la piel, sí que es verdad que me los está dando un poquito más rojizos. Para que lo veáis, si queréis, lo podemos toquetear. Se puede hacer de dos formas. Yo al final, cuando toco pieles, los toco en el nodo de saturación, me es más fácil, me acuerdo. Para las pieles lo que hago es me vengo a su cara, nos vamos a la zona de curvas y la zona de saturación. Entonces en este caso yo lo que haría es bajarle un pelín la saturación del rojo, ¿veis? Con sin. Es muy sutil, pero creo que se llega a entender lo que hemos conseguido. Le podríamos dar un pelín más de contraste y pivote en este caso vamos a quitarle. Vamos a hacerle un poquito de una imagen más planita. Ahí está. Me parece bastante chulo. Y aprovechando esto, también en la saturación, aunque podríamos hacerlo en otro nodo aparte, nos podemos venir otra vez aquí, a matiz, y nos vamos a la sección de verdes. Vemos que los verdes tienen un tono amarillento, que es el real, pero podemos darle un toque más verdoso azulado. ¿Veis? Me gusta a lo mejor darle un toque más verdoso. Es muy sutil, pero si os fijáis, por ejemplo, en esta zona o en esta zona, se puede apreciar. O venirnos y decir, toco por aquí y sé que es justamente este verde. Y por último tenemos esta imagen de hora azul, de anochecer, últimos rayos del sol o últimas luces del día, mejor dicho. Entonces venimos a exposición y vamos a dejarla correctamente. También hay que entender que no podemos aquí sobreexponer mucho de tinte. Podríamos dejarle un poquito menos por aquí y balance de blancos le podríamos dar un toquito más. Sí, es que yo creo que está más o menos por aquí, está bien. Sí, mucho más natural. Genial. Lo que sí que podemos hacer es quitarle un poquito de contraste, quitarle un poquito, no mucho, pero quitarle un poquito de contraste. Genial. Pivote por aquí un poquito. Ya que estamos en la hora azul, lo que podríamos hacer en primarios sería añadirle ese toque más azul para enfatizarlo, para que se dé a entender, ¿no?, la hora que es. Entonces nos podemos venir aquí y darle ese toque más azul. Vamos a exagerarlo. Por ahí más o menos. ¿No? Yo creo que está bastante bien. Incluso si queréis, en los primarios podemos bajarle un poco las sombras. Ahí. Para facilitar mucho más esto. Y que quede bastante bonito. Y quién sabe si a lo mejor si le añadimos un viñeteado general a la imagen, quién sabe si quedará bien. Esto es al final es a base de probar. Hacemos que afecte a la parte exterior. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es subirle un poquito más la exposición. Da un poquito más de énfasis en el personaje.
Pues nada, yo creo que con esto creo que he dado a entender un poquito más cómo funciona este Power Grid, del cual estoy enamorado completamente. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, porque al final a mí esto me hubiese ido muy bien cuando empecé con esto del color. Y nada, podría seguir horas y horas, pero creo que lo voy a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.